Pedimos al Espíritu Santo que esta palabra que se ha proclamado dé su fruto en nosotros. Buenas tardes, queridos hermanos y hermanas. Celebramos el domingo, el Día del Señor, asistiendo a la Eucaristía, haciendo de este Día del Señor un día de fiesta, un día en que le damos gracias. Esta liturgia coincide con el final de esta octava de la Virgen de la Asunción, de las Salves, que cada año esta parroquia, esta Basílica de Santa María dedica a la Virgen de la Asunción. En los últimos 7 días, que ha coincidido del 16 al 22, con una semana natural de lunes a domingo, aunque la semana para los cristianos empieza hoy, el domingo, hemos ido de la mano de nuestra Madre María para contemplar el misterio. Me llamaba la atención que esta palabra que usamos tantas veces, también para hablar del misterio, pues a veces no es una palabra comprendida cristianamente, y me parecía, al menos así cuando lo pensé, me pareció bien, después vi alguna dificultad, que podía iluminarnos en esta semana María para comprender los distintos misterios de la fe. Hemos tenido ocasión, por ejemplo, de contemplar que el misterio de Dios, el misterio que es Dios, se refleja en otro misterio más humano y cercano, que es el misterio de la Iglesia, se refleja en su rostro. Nuestro caminar humano, que a veces pues es difícil, es un poco enigmático, extraño, hay cosas que no entendemos de nuestra propia vida, se ve iluminado por la vida de María, que tiene este nombre, ¿no? La peregrinación de la fe. El misterio de nuestra vida, caminando con María y de la mano de María, se nos hace más llevadero, más humano, más cristiano. Y por fin el destino final de nuestra carne, mortal, sí, pero llamada a la resurrección, se comprende mejor mirando los últimos días de María, tal y como participamos de ellos en el misterio. El misterio, tal y como lo entiende la fe cristiana, no se deja asimilar a un enigma, no es solo algo incomprensible, aunque siempre excede nuestro conocimiento, precisamente porque se trata no de conocer una cosa, un objeto, sino de conocer a una persona, que es Dios, que es María, que somos nosotros mismos. Hablamos del misterio como una realidad personal, que como las personas solo se abre cuando la tratamos y nunca llegamos a conocerla del todo. Si eso pasa con ustedes y conmigo, si nunca conocemos al 100% a la gente que tenemos al lado, ¿qué se dirá del misterio que es Dios? Dios nos ha abierto el misterio de su corazón y nosotros hemos respondido por la fe. Y por eso cada domingo venimos aquí a la Eucaristía, a celebrar este misterio de nuestra fe. En el credo decimos en voz alta, confesamos quién es el Dios que nos salva. Alguna vez nos puede parecer que estos misterios de la fe están dispersos, deslavazados, como las perlas de un collar que no sabemos cómo engarzarlas. Pero hemos visto que el ídolo conductor, el lugar donde todas las verdades de la fe se juntan como en un ramillete bien sostenido, es la carne de María. Los distintos hilos de la historia de la salvación, las distintas tramas, se han entretejido en la carne santa de María. San Agustín decía que de esta carne, de la carne de María, ha nacido y ha recibido carne el Hijo de Dios. En mi parroquia tenemos una capilla subterránea que le llamamos cripta y hay esa frase grabada en piedra. Así que a mí también se me ha quedado grabada en el corazón. La carne de Cristo es carne de María. Yo no sabía que era de San Agustín, pero ahora me he enterado. San Pablo es mucho más escueto al hablar del origen de Jesús. Dice que nació de mujer, pero San Agustín se atreve a decir esto, que esa carne que Cristo ha recibido es carne de María. De ella ha recibido la vida humana aquel que es el mismo autor de la vida. Ya sabemos que hablar de la carne y sobre todo de la resurrección de la carne, de la fragilidad de nuestra humanidad, siempre es difícil. Ayer contemplábamos este misterio de la resurrección y nos enfrentábamos a esa paradoja, a esa dificultad que tenemos. ¿Cómo va a resucitar este cuerpo que envejece, se estropea, se daña y que tenemos la experiencia que se muere y que acaba por deshacerse, por descomponerse? Y es verdad que es un misterio difícil, que como pasa en el Evangelio de hoy, que le dicen a Jesús
este modo de hablar es duro, como si le dijeran a Jesús: oye Jesús, esto es difícil de digerir, difícil de masticar. ¿Quién puede entenderte, Jesús? Si es verdad, con el misterio de la resurrección de la carne, la fe se ve desafiada, y los que nos dedicamos, aunque esta no es mi especialidad, a la teología, pues tienen que dialogar siempre con la ciencia, con la medicina, para saber o intentar entender en qué modo se puede hacer la resurrección de la carne. Pero al final es un misterio que sigue provocando nuestra perplejidad. A nosotros nos puede pasar como a los que escucharon a Jesús, con eso empezaba el Evangelio de hoy: este modo de hablar es duro, ¿quién podrá digerirlo? ¿Quién puede aceptar esto que nos dice Jesús? Yo soy el pan de vida, y yo soy la resurrección y la vida, y que yo voy a resucitar. Aquel día, por esta frase de yo soy el pan de vida, a Jesús le costó que se le fueran la mitad de los discípulos, muchos. Desde aquel día muchos discípulos ya no iban con él. ¿Qué dijo Jesús? Que se le fue la gente. ¿Qué dijo Jesús? Que hubo una espantada tan general. Pues que Jesús había dicho: mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El evangelista San Juan pone en labios de Jesús estas palabras que nos hacen pensar en la resurrección de Jesús, en la Eucaristía, en ese Jesús vivo, resucitado, que está siempre presente en el sagrario, y no solo en el sagrario, sino en la celebración de la Eucaristía. Ese misterio de la resurrección y el misterio de la Eucaristía están muy juntos, va uno de la mano del otro. San Ireneo de León, un obispo del siglo II, que tenía un olfato teológico muy, muy fino, y nos ha transmitido una manera de pensar que para la Iglesia siempre es muy fresco, aunque pues han pasado 19 siglos ya. Dice que si no hubiera resurrección no podría haber Eucaristía, incluso que, entendiendo un poquito el misterio de la Eucaristía, porque nosotros vemos pan, pero sin embargo ahí está la presencia del Señor, podemos imaginarnos, vislumbrar, tener una ligera idea de cómo será nuestro cuerpo resucitado, aunque evidentemente, estamos en el misterio. Por otro lado, San Ireneo sigue diciendo que quien comulga, es decir, quien viene aquí a la fila y oye el cuerpo de Cristo y responde amén, es decir, así lo creo, quien comulga tiene que creer en la resurrección de la carne. Dice él: ¿cómo dicen que se corrompe y no puede participar de la vida la carne alimentada con el cuerpo y la sangre del Señor? Es decir, este cuerpo que también se alimenta de la Eucaristía, ¿cómo no va a resucitar? San Ireneo dice literalmente, una frase muy bonita en el original, dice: nuestra fe es sinfónica con la Eucaristía. Suenan en el mismo tono, o mejor dicho, como una sinfonía, como en una armonía, suenan en distinto tono, pero me suenan bien, me suenan los dos a la vez, los entiendo. Nuestra fe concuerda con la Eucaristía. Aquello que yo creo es concorde, es sinfónico con lo que celebro en la Eucaristía. Por eso, cuando termina la consagración, el sacerdote nos dice: este es el misterio de la fe, como para decir que la Eucaristía es como un credo celebrado. Si en el credo digo en palabras cuál es el misterio de la fe, sin embargo en la Eucaristía sucede, ¿no? Pasa. Si ese trocito de pan y esas gotitas de vino se transforman en cuerpo y sangre de Jesús, el misterio se abre paso entre nosotros. Por cierto, que esta idea de que la Eucaristía es un credo celebrado no es mía, se la he copiado al actual obispo de Jerez, don José Rico, que es hijo de un ilicitano y se siente también de Elche. La misa no solo nos dice que Dios nos ama, sino que también nos da, nos mete el amor de Dios para que estemos en comunión con Él. Al decir que la Eucaristía es misterio de la fe, estamos reconociendo que en ella está presente lo más valioso que tenemos los cristianos, el mismo Cristo resucitado. Es decir, lo mejor que tiene la Iglesia, el gran tesoro, es Jesús, y eso pasa aquí. Misterio de la Eucaristía significa, por tanto, que Jesús resucitado se nos da, que entramos en comunión con Él al comulgar. ¿Solo con Él? No, también entramos en comunión los unos con los otros. La comunión eucarística no solo nos une a Jesús, también nos une con quien comulgan de la misma Eucaristía que nosotros. No quiero decir de la misma Eucaristía en sentido físico, sino que nos une con cada hombre y mujer que en todo tiempo y en todo lugar recibe la Eucaristía. Este sacramento que nos pone en el tiempo de Dios, en el tiempo de la resurrección, nos une a toda la Iglesia. Mejor dicho, es la Eucaristía
la que nos hace iglesia. Si pudiéramos usar un lenguaje así un poco vasto, ¿no? Si quieren muy gráfico, la Eucaristía es el pegamento que une la iglesia. San Pablo, fíjense, llama cuerpo de Cristo tanto a la Eucaristía como a la iglesia, porque las dos realidades, Eucaristía e iglesia, están como muy metidas la una en la otra. Cuerpo de Cristo, las dos. La iglesia de Dios forma un cuerpo y la cabeza de ese cuerpo es Cristo. Cada uno de nosotros, cada uno de los que estamos aquí y cada persona que forma parte de la iglesia es un miembro de ese cuerpo. Miembros diferentes que tienen distintas funciones, distintas misiones, pero al fin y al cabo que son parte del mismo cuerpo y sirven al mismo cuerpo. Los cristianos nos necesitamos los unos a los otros, precisamente porque somos diferentes, porque cada uno hemos recibido una vocación distinta. No puedo comulgar con Cristo y después despreciar a otros hermanos o sentir que yo soy superior. San Pablo llega a decir, ¿le puede decir el ojo al pie, soy superior a ti? No puede, dice San Pablo, nos necesitamos unos a otros. No hay nada que nos distinga a los cristianos unos de otros que sea mayor que el ser cristianos. Nada en absoluto. Incluso la diferencia que nos pueda parecer mayor, qué sé yo, las diferencias en el ministerio, el Papa es tan cristiano como yo. El mismo Papa Francisco dice que la inmensa mayoría de los cristianos, el pueblo de Dios bautizado, tiene a su servicio a la inmensa minoría que son los ministros ordenados. Así que en la Iglesia unos nos necesitamos a los otros para hacer ese cuerpo de Cristo. La Eucaristía nos une entonces, no solo con el resucitado, sino con todos los miembros de ese cuerpo del que Cristo es la cabeza de la Iglesia. Verán, una de las cosas más bonitas de la Eucaristía, que a veces se nos hace difícil llevarla, pero la puerta está abierta, a lo mejor está solo para que pase el aire, pero la puerta de nuestras Eucaristías está abierta para que entre cualquiera. Nuestras asambleas, nuestras reuniones eucarísticas son muy plurales y sería un error que dijéramos, esta es la misa de los guapos, la otra la misa de los feos, por decir una cosa que es neutra. Hombres y mujeres, pobres y ricos, mayores y pequeños, santos que peregrinan por este mundo y pecadores en proceso de conversión, todos estamos invitados a la Eucaristía porque todos somos miembros de la única Iglesia. Entramos, cada uno de nosotros, hemos venido esta tarde a misa con nuestras preocupaciones, con nuestras historias, pero el Señor, igual que toma ese pan y ese vino y lo transforma en cuerpo y sangre suya, hace de nosotros, de la asamblea, de las personas, su pueblo. Yo creo que no hay otro sitio, no lo creo, lo cree la Iglesia, no hay otro lugar donde mejor se ve la unidad de la Iglesia que en la celebración de la Eucaristía. Qué hermoso es cuando nos creemos esto, cuando creemos realmente que la Eucaristía nos hace un solo cuerpo, una sola Iglesia, cuando asumimos, como dice San Pablo, que unos somos miembros de los otros. Hace días me fijaba, porque siempre me ha llamado la atención, en la profunda significación eclesiológica, la idea que nos da de la Iglesia el ternari, ¿no? Aparecen los apóstoles por distintos caminos y se maravillan de haber sido reunidos en una sola Iglesia. Bueno, pues ese misterio de comunión sucede cada tarde que celebramos la Eucaristía. La reunión de los apóstoles dispersos se hace realidad una vez que nos reunimos para celebrar la Eucaristía. Pensando estos días y releyendo y viendo los vídeos del Misteri, me acordaba de una plegaria eucarística muy antigua que aparece en el año 70-80 en un documento que se llama la Didache, que describe así la unidad de los cristianos en la Eucaristía. Dice así: como este trozo de pan estaba disperso por los montes y al reunirse, ¿no?, al juntar ese grano se ha hecho un solo pan, así reúne también, Señor, a tu Iglesia de los confines de la Iglesia, de la tierra, en tu reino. Qué imagen más bonita. Igual que para hacer pan se necesitan muchos granos que están dispersos en el campo, el Señor nos tiene que reunir en una sola Iglesia. Pero fíjense, esta plegaria eucarística se lo pide al Señor, porque ustedes y yo somos conscientes de que aunque sepamos que es así, que la Eucaristía, que la misa nos hace un solo cuerpo, pues sigue habiendo divisiones y dificultades y problemas. De vez en cuando la unidad que Jesús quiso para su Iglesia, pues
queda en segundo lugar por culpa de nuestros pecados. La división en la Iglesia es un pecado que traiciona lo que Jesús nos pidió. Por eso, cada vez que empezamos celebrando la Eucaristía, pedimos perdón al Señor, arrepintiéndonos de nuestros pecados. Venimos a la Eucaristía porque queremos. Esto es una cosa importante. Hemos escuchado cómo el libro de Josué empezaba hoy la primera lectura diciendo: vosotros haced lo que queráis, mi familia y yo serviremos al Señor. Vosotros seguid el camino que tengáis que seguir, nosotros serviremos al Señor. Cuando nos decidimos a vivir así la Eucaristía, desde nuestra libertad personal y comunitaria, y nos damos con generosidad a los hermanos, estamos en condiciones de unirnos unos a otros como Iglesia. Pero no basta, fíjense, no basta que yo tenga una disposición a ser Iglesia con todos. El que une a la Iglesia es, por un lado, la Eucaristía, comulgar en el mismo cuerpo de Jesús, pero también una disposición interior que viene del Espíritu Santo. Siendo uno el único Espíritu que habita en nosotros, uno será también el Dios y Padre de todos, conjuntando por medio del Hijo en la unidad entre ellos y consigo mismo a los que participan del Espíritu. Yo he aprendido en los últimos años, y lo digo con alegría, no con vergüenza, he aprendido en los últimos años a invocar mucho al Espíritu Santo. De hecho, me sucedía siempre cuando iba a predicar que hacía una pausa en silencio y pedía al Espíritu Santo luz para ver lo que iba a decir. Pero llegó el confinamiento y esas famosas misas por internet, que por supuesto yo las hacía en mi parroquia, no con estos medios que tiene la Basílica de Santa María, sino con un trípode y el móvil muchas veces muy mal puesto, que casi no se veía y se oía, y sentí la necesidad de invitar a quienes me estuvieran viendo, normalmente las personas de mi parroquia que no podían salir a la Eucaristía, a que invocaran el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque podría parecer que la palabra que proclamamos, esa palabra que se lee en las lecturas, nos hace efecto ella sola. Y sabemos que no, que necesitamos asimilarla. Sabemos que necesitamos dejar que ese grano de trigo que el Señor planta en nuestros corazones se haga fecundo. Y yo le tengo que pedir al Espíritu Santo que actualice en mí la salvación, que esa palabra sea fecunda en mí. Yo no soy de dar consejos, pero les diría que tengan mucha familiaridad con el Espíritu Santo de Dios, que lo invoquen con frecuencia, que ya que se llama Espíritu, ¿no?, que viene de respirar, que al Espíritu Santo lo invoquemos como tomando aire, diciendo: Señor, ayúdame en esto concreto que voy a hacer. Ven, Espíritu Santo. En particular, a mí me parece que para leer la palabra de Dios, como tal palabra de Dios, necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para que nos dé vida, para que haga en nosotros la presencia de Jesús. Acabo ya. El poeta Dante, famoso poeta de la Divina Comedia, llamaba a su amada Beatriz su dulce y querida guía. Ese era el nombre que le daba a él. Para nosotros en estos días, la dulce y querida guía ha sido nuestra madre, la Mare de Déu, María. De la mano de María, de nuestra guía dulce y querida, nos hemos ido asomando a los misterios sin temor, dejándonos guiar por su mano delicada pero firme. También María nos lleva al misterio de la Eucaristía. Yo creo que esta experiencia la hemos tenido todos desde pequeñitos. Ha sido nuestra mamá la que nos ha traído a misa, a la Eucaristía. Pues vamos a seguir así, viniendo a la Eucaristía de la mano de la Madre. San Juan Pablo II, pocos años antes de morir, de lo último que escribió una carta muy bonita sobre la Eucaristía y tiene un capítulo que se llama así: En la escuela de María, mujer eucarística. Pues vamos a tomar esto como lema, ante el misterio del amor supremo, del amor más grande que se da en el altar, en las especies de pan y vino, en ese sacramento que nos hace una sola Iglesia. Vayamos siempre con la sorpresa, con la admiración de los niños, de la mano de María, nuestra Madre. Ella nos enseñará a encontrar siempre a Jesús. Que así sea.